Con mucho gusto en la línea telefónica a Luis Miguel González. Luis Miguel, usted lo conoce, es director general editorial del diario El Economista, experto pues en muchas cosas, ¿no? Experto en periodismo y experto en temas de negocios, de finanzas, observador pues muy perspicaz, muy hábil de la realidad internacional. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Primitivo, buenos días, qué gusto. Qué gusto saludarte. ¿Cómo ves las cosas? Porque hemos visto una semana como de mucho pánico, Luis Miguel, ante la andanada de Donald Trump, ante esta tensión que se está generando, y de repente aparece al final de este periodo un Carlos Slim que dicen, a ver, vámonos con calma, la cosa está fea, pero puede no estar tan fea como parece. ¿Tú qué opinas? La cosa sigue estando muy fea. Muy fea. Yo entiendo el llamado de Carlos Slim en un sentido muy básico, como más vale no desatar una guerra económica, quiero decir, guerra comercial. Los dos perdemos. Y en ese sentido creo que tiene razón, porque ahorita hay mucha gente que está diciendo, vámonos más fuerte, tenemos que poner nuestra dignidad, etcétera. Por supuesto que tenemos que ser dignos, por supuesto que tenemos que ser patriotas, pero también medir fuerzas y entender que mucho de esto tiene que ver con una relación, yo diría, inequitativa o desequilibrada. Estamos negociando con el país más poderoso del mundo, y eso no solo negociamos con un loco que está en la Casa Blanca, sino con un país que efectivamente es más fuerte. Y enfatizar, creo que también, no solo lo dice el ingeniero Slim, hay una profunda codependencia. Un periódico de Estados Unidos hoy decía, nosotros compramos aguacate para hacer guacamole, pero les vendemos lácteos, les vendemos carne, les vendemos maíz. Dicho de otra manera, si lo quisiéramos ver no en términos abstractos, sino de vida cotidiana, la interdependencia es total, y no piensen solo en partes industriales, es decir, compramos autopartes para hacer coches, compramos partes de computadora para venderles computadora, sino México es el principal cliente de productos agropecuarios de Estados Unidos. Correcto. Repito, maíz, carne, leche, obviamente todas las golosinas que ustedes imaginen, pues vas a ir al súper. Por supuesto. Ahora, Luis Miguel, si bien lo dices, estamos negociando frente a un loco que está en la Casa Blanca y también frente al país más poderoso del mundo. Y frente al país más poderoso del mundo, este intercambio tan importante, pues históricamente ha generado ya una dinámica, digamos, natural, entre comillas. ¿Qué pesa más? ¿Las decisiones arrebatadas de Trump o esa dinámica? ¿O qué tanto esa vida cotidiana de intercambio comercial se puede ir al cuerno con las decisiones de Trump? Creo que es la pregunta del millón, Primitivo. Creo que a todo mundo agarró por sorpresa Trump, y no me refiero primer semana en la Casa Blanca, sino 2016, de 2016 en adelante. Y en buena medida la irrupción de una especie de fenómeno en todos los sentidos modificó mucho de lo que podríamos entender como normal. Pero vamos a ponerlo de esta manera. En el caso particular de la relación comercial, no solo están las reglas que impuso el Tratado de Libre Comercio, NAFTA, están las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Correcto. Por momentos parecería que estamos discutiendo, dialogando en el vacío, o solo en un ring, él y nosotros. En realidad hay instancias multilaterales. Pienso en el tema incluso de expulsión de migrantes, pues está la Organización de Naciones Unidas, que algo tendrá que decir. Dicho de otra manera, no es solo, el señor no es el dueño del mundo. Sí. Evidentemente tiene derecho para tomar Estados Unidos decisiones soberanas. Los mecanismos de toma de decisiones del propio presidente de Estados Unidos están acotados por el Congreso, están acotados por lo que porque la propia discusión con los sectores afectados genera. Pongo un caso,
A ver. Se ha mencionado muchísimo lo de Ford, General Motors, que prácticamente se pusieron de tapete para una vez que Trump pidió. Pero ya la crónica de la reunión de esta semana, Sí. que fue el martes, en pocas palabras, los analistas de los periódicos especializados, de la prensa especializada en automotriz, decían, la industria automotriz ya le pide detalles a Trump para poder tomar decisiones. No le basta con decir, hombre, quiero que fabriquen aquí, los comprometo a que traigan inversión. ¿Qué es lo que ocurre? Una planta automotriz tarda 3 años desde que se decide hasta que se ejecuta en ponerse en marcha. Correcto. 3 años. Vale $1,000 millones. Entonces lo que dice la gente de Ford, General Motors, Chrysler, es, sin tener los datos concretos de cuánto estamos hablando en estímulos para traer la planta, qué significa desregular, simplemente no podemos hacer las cuentas del negocio. Insisto, vamos poniendo por un momento en la hipótesis de que ya le compraron a Trump la idea de que tienen que ser nacionalistas. Ahora les toca hacer cuentas, es decir, ¿de cuánto estás hablando de reducción de impuestos? Sí. ¿De cuánto estás hablando de desregular? Y yo pongo esto literalmente en una hoja de cálculo para saber si eso es más o menos de lo que tengo en México. En buena medida hay que recordar que las acciones o las empresas como Ford pues tienen accionistas que a su vez le piden cuentas. No, obviamente no puede llegar el presidente de Ford con su consejo y decir, hombre, la buena noticia es que ya soy el mejor amigo del presidente. La mala noticia es que vamos a ganar menos. La mala es que los números ya no me salen. Desde luego. A ver, Luis Miguel, eso me lleva a una pregunta. Estamos en una etapa, digamos, de demagogia, en una etapa en donde están Trump tirando pues lo que puede para tratar de hacer ver que está dispuesto a cumplir sus promesas de campaña. Sí, pero ¿qué aprendimos también esta semana, Primitivo? Que a México le es rentable decirle no. Correcto. Creo que la política esta de, hombre, en realidad no quiso decir lo que dijo y vamos a esperar, pues fue un desastre. La primer señal de que podemos hacer algo es cuando el presidente Peña Nieto dijo no. Hasta antes, francamente, lo que veíamos era una especie de bulldozer avanzando en un kinder. Entonces, correcto. Me parece que una de las lecciones de esta primera semana de Trump, bueno, llamamos semana y un día, y hay que contarlos casi por minutos. Por tweets, los puedes contar ya por tweets. Sí, ya es una nueva unidad de medida. ¿Qué es lo que aprendimos? Que se puede decir no, que el país puede unirse. Hay que decir, si tuviéramos una especie de fotografía de hace una semana, de hace 8 días, ahorita, creo que tenemos 2 cosas que no teníamos hace apenas 8 días, me refiero a México. Uno, creo que hay capacidad de unirnos si hay una amenaza externa del tamaño del señor en la Casa Blanca. Ajá. Lo otro es que el no tiene fuerza. Literalmente no somos plastilina en manos de un niño. Claro. Y me llamó muchísimo la atención, Primitivo, la forma en que los medios cubrieron, los medios de Estados Unidos, que por supuesto Trump no quiere, este diálogo entre Peña Nieto y Trump. Tienes una especie de editorial larguísimo de CNBC, donde dice el presidente de Estados Unidos quedó no sabía qué hacer cuando le dijeron que no venía. Es bien interesante, insisto, es claro que Trump no tiene en los medios de Estados Unidos amigos, pero también creo que esa es una enorme oportunidad para el gobierno mexicano, para las empresas mexicanas, para la causa mexicana. O sea, México creía que la industria automotriz iba a ser su aliado. A esas alturas creo que el mejor aliado de México están siendo los medios de Estados Unidos. Correcto, porque además están en su mayoría en un papel muy crítico por la hostilidad del propio Trump. Y el otro punto que creo que puede ser importante, Luis Miguel,
al México plantear el no, también plantea un antecedente para otros países, para la comunidad internacional. Totalmente. Nos tocó la mala suerte de ser el primero en la Así fila. es. Digamos, traemos la ficha número 1 ahora sí, la ficha número 1 de la cola. Creo que sí, todo el mundo está esperando, literalmente está tratando de aprender cómo va a negociar. Sí. Si es que la palabra va a ser negociación o simplemente va a ser plantar cara. Desde mi punto de vista, Sí. insisto muchísimo en esto, Primitivo, no es solo una relación bilateral México-Estados Unidos, es una relación de México con el mundo, del mundo con Estados Unidos. Y en ese sentido, México no estará solo. Tenemos aliados, hay que decirlo. Mucha gente que nos está escuchando dirá, hombre, ¿de qué nos sirve estar siendo solidario con Cuba, con América Latina, firmar los acuerdos en París y todo este tipo de cosas? Pues en momentos como estos, cuando sirven. Claro, por supuesto. Mucho del esfuerzo que ha hecho México por ser un socio confiable de la sociedad, de la comunidad internacional, es en estos momentos donde puedes recoger lo que sembraste. Así es. México es un país con yo diría, afortunadamente, en lo que tiene que ver con política exterior, tiene muchísimo cartel. Luis Miguel, tenemos que hacer una pausa. ¿Me aguantas en la línea un par de minutos? Por supuesto. Para cerrar, gracias. Continuamos en la línea telefónica con Luis Miguel González, director general editorial del Economista. Luis Miguel, nos hablabas, la comunidad internacional juega un papel importante y México, además de plantear pues alianzas, ¿no? Con diferentes sectores, hoy más importantes que nunca, pues pone un ejemplo, que es el dar de alguna manera una especie de pie a decir, así se puede o sí se puede intentar negociar con Donald Trump. Sí, de alguna manera, hay que decirlo, el señor Trump está abriendo frentes en varios, ahora sí, frentes internos y frentes internacionales. Así es. Y por momentos parecería que la negociación es imposible con Estados Unidos simplemente porque somos, si midiéramos ahora sí, solo ellos contra nosotros, pues somos más pequeños, no tenemos obviamente la cantidad de recursos que tiene Estados Unidos. Pero ya puesto en el mundo, pues número 1, no somos el único país que trae problemas con Trump. Número 2, no somos el único, no estamos solos, podemos tejer alianzas. Me puedo imaginar incluso la relación con Canadá. Sé que otro de los temas de esta semana fue que, pues, Canadá prácticamente nos está dejando colgados de la brocha en lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio. Hay que ver si cuando Canadá empiece a negociar por su lado, le empieza a ir mal. Si no va a decir, oye, México, pues también creo que en este tema en particular, pues tu posición y la mía es la misma. Lo que hizo Canadá, más allá de cualquier cosa, es una decisión a partir de la fotografía que tenía el martes. Probablemente en una semana, en un mes, en 6 meses, diga, pues francamente es un suicidio negociar la bilateral, porque también me la está aplicando. Correcto. ¿Ha habido precipitación de parte del gobierno de México, de parte de otros actores, para tratar de entrar en contacto directo y pronto con Donald Trump, entrar demasiado pronto, ahora sí que al toro? Yo tengo la impresión que no teníamos margen en el sentido, éramos los primeros en la fila. Tuvimos la malísima suerte de que esta semana esta especie de toro bravo embistió contra nosotros, todos nos agarró a nosotros. Dicho de otra manera, creo que no había mucho margen. También creo, insisto, para mí la gran lección de esta semana es, pues nos atrevimos a decirle no y no pasó gran cosa, y me refiero desde mercados financieros. Eso es importante. No hubo el desplome del peso de la bolsa que muchos temían. Y por otra parte, insisto, encontramos que después de decir no, una parte de la opinión pública de Estados Unidos dijo, oigan, pues es que México tiene absolutamente razón al decir no. O sea, no hay... Trump está más solo en Estados Unidos de lo que cree.
y si me apuras, el presidente Peña Nieto está menos solo de lo que pensaba hace una semana. Totalmente, ese es uno de los efectos que ha generado Trump, ¿no? Sí, y yo digo, en ese sentido, la primera semana ha sido terrible y ha sido maravillosa, si se puede decir de esa manera. Empezó muy mal y cerró ya de manera positiva, digámoslo así. Sí, y insisto, sabemos cosas ahora que no sabíamos hace una semana, que van a ser muy útiles para lo que venga. Viene una relación complicadísima, fue la primera cosa con la que empezamos este diálogo primitivo. Ajá. Hombre, seguimos en estado de alerta. Totalmente. La cosa sigue complicadísima, pero creo que somos un poco más sabios ahora que hace una semana. Es que no es lo mismo, y a mí me parece que hay que diferenciar estar en estado de alerta, Luis Miguel, que entrar en estado de pánico, y tengo la impresión de que esta semana mucha gente entró en estado de pánico en México. Sí, en buena medida, Primitivo, porque llevamos 35 años. Ajá. Que la premisa mayor de nuestra realidad era: nuestro futuro depende de llevarnos bien con Estados Unidos. Correcto. Ahora sabemos que es posible no llevarnos bien con Estados Unidos y que tenemos que ponernos las pilas, porque es parte de lo que apareció ya en este escenario. Pues ojalá que esto sea realmente un aliciente y un incentivo para de veras ponernos las pilas y hacer lo que no hemos hecho en muchos años, como tú dices, por comodidad y por tener la seguridad de que la buena vecindad va a seguir ahí para siempre, porque ya estamos viendo que con Trump pues no podemos esperar más que todo lo contrario. Luis Miguel, ya por último, ¿nos iría muy mal si terminara el TLC? Depende de Mira, en pocas palabras, no. Porque si funcionara la legislación internacional, los reglamentos, inmediatamente acabándose el TLC, entra en vigor las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Sí. Por poner un caso, la Organización Mundial de Comercio lleva años bajando aranceles, tarifas. Estamos hablando ahorita de que la tarifa máxima OMC son 2.7% de exportaciones y de importaciones. Sí. No está mal que fuéramos al contexto de Organización Mundial del Comercio. ¿Qué pasaría? Perderíamos este estatus de acceso privilegiado a Estados Unidos que nos da el TLC. Correcto. Dicho de otra manera, empezaríamos a competir con otros países. Ajá. Que México, francamente, es muy competitivo en Estados Unidos, entre otras cosas, por la ventaja geográfica. ¿Cuál es el escenario más riesgoso, digamos, literalmente el escenario de bomba atómica? Sí. Que Donald Trump dijera: no solo rompo el TLC, no solo se acaba el TLC, sino además tomo la decisión de que Estados Unidos se salga de la OMC. No hay que descartarlo, sí, pero solo hay que poner una cosa en evidencia. La OMC es una criatura de Estados Unidos. Hay que recordar que el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial ajá, lo define Estados Unidos. Esto quiere decir Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio. Si me apuras, buena parte de la Organización de las Naciones Unidas, que por cierto tienen sede en Nueva York, sí, pues fueron hechas literalmente a contentillo de Estados Unidos. Así es. Entonces, si no le gusta el TLC y se sale de la Organización Mundial del Comercio, pues estaríamos hablando de, ahora sí, el inicio de una era donde todo lo que Estados Unidos construyó después de la Segunda Guerra se acaba. Correcto. No hay que descartarlo. De hecho, uno de los temas primitivos es: en Europa tienen pavor de que se acabe la OTAN. Sí, por que supuesto. Es parte de este orden. Pero digamos, creo que muchos de estos temas, la propia sociedad de Estados Unidos ajá, le va a decir: oye, te elegimos para presidente, no para desordenar el universo. Muy bien. Pues Luis Miguel, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y entender lo que ha pasado esta semana y tratar de vislumbrar lo que puede ocurrir, ¿no? De aquí en adelante, aunque la verdad no está fácil con un tipo como Donald Trump, el poder prever. Es raro porque Donald Trump cumple lo que dice, pero al mismo tiempo es imprevisible en las formas en que se maneja y en que actúa. Gracias, Luis Miguel. Un abrazo, Primitivo. Buen día. Abrazo fuerte. Muy buenos días, Luis Miguel González, director general editorial de El Economista, con pues un recuento, ¿no?, de esta semana durísima que vino después del arribo de Donald Trump a la Casa Blanca. Vamos a otros temas. Vamos con el tema del Estado de México.